Ya. Ahora sí. Chique, disculpa, pero ya, ahora ya, mejor dicho, a este día de la semana ya son cosas simples. Ya, chiquillos, acá tenemos un camión de carga, si nos damos cuenta. Este es casi el camión estándar que se utiliza para transporte, ya, casi, me debería decir que más del 90% de las empresas acá en Chile los utilizan. Razón, motivo, precio, ya. La marca que lo maneja o que lo construye da buena respuesta, tiene un buen servicio técnico y tiene disponibilidad de repuesto, ya que eso a veces son factores bien importantes para poder, ¿cómo se llama? También adquirir maquinaria y equipo. ¿Ya? Hay veces que lo barato sale caro y más en esto. Ahora, si nosotros empezamos, por ejemplo, a comparar un vehículo como esto, por ejemplo, con una persona, si nos damos cuenta, hay diferencias. Y diferencias bastante no menores en realidad. Ahora, muchas veces uno se preocupa porque dice, oye, pero nunca tiene que estar tan cerca de un vehículo cuando el vehículo está trabajando. Y tiene lógica eso, no es nada que sea ilógico. Porque lamentablemente el conductor va a tener visiones reducidas. O sea, me explico. En la práctica uno puede decir perfecto, pero el vehículo tiene espejos. ¿Ya? En este caso tiene los espejos reglamentarios, que cumple con la normativa. Pero resulta que el conductor, si ustedes se dan cuenta, no ve directamente lo que está abajo de él, sino que la distancia de visión hacia adelante va a ser por lo menos unos 7, 8 o incluso 9 metros. Eso va a también estar en función de qué tan alto es la cabina. Por lo tanto, toda esta distancia de acá completa, para el conductor es un punto ciego. Y eso también es un inconveniente. Ahora, en las secciones de acá atrás también va a tener puntos ciegos en los laterales de acá, en la parte de acá atrásito, en los costados, y en la parte de atrás. Por lo tanto, cuando un vehículo se esté estacionando, esté circulando por alguna zona o esté haciendo algún trabajo de carga y transporte, una de las normas básicas es no situarse alrededor del vehículo, porque no va a tener visión. Ahora, eso es cuando nosotros estamos trabajando o el vehículo está estacionado. Pero hay otros factores también que pueden empezar a modificar la conducción. Y eso siempre uno habla de los factores externos. Para mí uno de los elementos más complejos, o una de las situaciones que vierte un control bien importante, es la noche, la oscuridad. Ahora, una cosa es la visión de este equipo cuando se circula a una velocidad de 40, de 60, de 80, de 90 y 100 y tantos kilómetros por hora. Ahí la velocidad van a ser distinta. Y a mayor velocidad, ¿qué va a pasar con la forma de visión? Se va a empezar a angostar, que es el famoso efecto túnel. Por lo tanto, si quizás, por ejemplo, un motociclista quisiese ingresar a la vía y él va a una velocidad excesivamente alta, lo más probable, y de noche, lo más probable es que no tenga noción de conciencia de que va a hacer un ingreso de alguien. Ahora, él también tiene que hacer ingreso a la vía una vez que haya visión adecuada. ¿Ya? Eso es así. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con un peatón. ¿Ya? Y si estamos de noche, si tenemos algún animal en la vía. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la visión del animal recién va a ser de mejor, se va a visualizar mejor, pero ya a una distancia de 7, 8, 9 metros hacia adelante. Por lo tanto, a una velocidad con mala condición de luminosidad, lo más probable es que el vehículo no vea lo que está acá adelante. Ahora, muchas veces uno habla de los riesgos de la conducción también por el tipo de vehículo o el tipo de equipo. Y también hay una condicionante súper importante, que es la carga. O sea, no es lo mismo un vehículo sin carga que cargado. Vamos a partir de esa base. ¿Y eso qué nos implica a nosotros? Que se nos va a modificar mucho lo que son las distancias. Recuerden que si este vehículo empieza a frenar, no se detiene de inmediato. Mientras siga circulando, va disminuyendo su velocidad, pero sigue recorriendo distancia. El frenar Profesor, no es... disculpe. Sí, Natalia, dígame.
Hablando, disculpe, de cuando van frenando, hay algunos camiones de carga que tienen frenos de aire que dice, ¿Sí? o sea, yo he leído en ¿Mm? algunos camiones, ¿Mm? ¿a eso a qué se refiere de aire? Lo que pasa es que el sistema de frenado de los vehículos, a ver, vienen con un tipo de freno en el cual se empieza a producir como una presión en las ruedas, ya para ir disminuyendo su velocidad, pero esa presión tiene que tener un estanque acumulador. A eso se refiere que el sistema funciona con aire. En el fondo, es como cuando uno, a ver, por ejemplo, cuando uno coloca una inyección, ¿no es cierto? O Sí, uno coloca una inyección, tú te das cuenta que eso empieza a generar una fuerza y el líquido empieza a salir. Para que sí, ese sistema de freno funcione, es lo mismo. Se le coloca aire a presión o una especie de manguera en específico, un sistema también específico, pero para que eso pueda frenar. Y eso tiene que ser así, porque no es lo mismo frenar, por ejemplo, un vehículo como esto, que son bajo 2.000 kilos, o 2 o 3 toneladas, y esto, con carga, fácilmente sobre 20 toneladas. Entonces, para poder trabajar con eso, el sistema de frenado es con frenos de aire, ¿ya? Que funciona como un sistema acumulador, que lo acumula como una especie de mini estanque, y cuando el acumulador ya tiene un porcentaje, el vehículo recién está operativo para poder funcionar, ¿ya? Porque el tema de los frenos, claro, el freno para mí es un elemento de seguridad, ¿ya? Que permite detener el vehículo, pero la práctica del frenado debe ser con el motor. No así con los frenos, porque los frenos tienen usos bien puntuales, como por ejemplo bajar disminuir la velocidad para ir reduciendo marchas, o utilizarlo en caso de emergencia. Porque aparte, el freno hay que entender algo. Si una rueda empieza a girar, está girando 100 km por hora, 120, las pastillas se empiezan también a tener un desgaste. Es como, por ejemplo, uno va circulando por la calle y ve que un vehículo frena y uno escucha un chirrido de unas pastillas, que es como que en el fondo tuviésemos un plato o una lámina metálica dura y le pasamos un tenedor. ¿Ya? Y en ese aspecto ya está directamente funcionando la base del freno, la latita. Y eso está ahí. Bueno, también hay frenos de disco y una serie de otros tipos de elementos. Pero los frenos de aire, en este sentido, son bastante importantes. Ahora, no es solamente el sistema de frenado, sino que también entender que si el aire o el acumulador no está funcionando de manera correcta, no es para que no pueda tener frenos de aire. Ahora, siendo bien sincero, un vehículo descendiendo, cargado, ¿va a ser fácil frenarlo? No, Para nada, para nada. ¿Ya? Y de hecho es más, cuando uno va circulando en un vehículo como el que está acá, a 100 km por hora, y uno frena, 60 metros necesita para detenerse. 60, 70 metros más o menos. El camión, de 200 a 300, en un intervalo de 200 a 400 metros, pero en superficie lisa, sin carga, y con carga se duplica. ¿Ya? Por eso que también hay que entender esa noción de cómo podemos trabajar eso. Ahora, la forma de conducción de un vehículo cargado es distinto a un vehículo vacío. Y vamos a empezar también a ver un poco lo que nos comentaron ahorita en el foro. Los accidentes de vehiculares, independiente si es vehículo de pasajero, independiente de lo que sea, siempre van a haber fechas del año que van a ser más comunes que ocurran accidentes. Fiestas patrias, principio de fiestas patrias, ¿ya? Y de hecho septiembre tiene una característica que empieza a tener más accidentes que otros meses del año. Navidad, Año Nuevo y vacaciones. Y también vísperas de feriados largos, que son como las épocas y las fechas donde aumenta la accidentabilidad. Razón, motivo que pueda hacer eso, quizás, a ver, y también los accidentes vehiculares tienden a ocurrir más los jueves en la tarde, viernes en la tarde, en la noche y sábado en la noche.
¿ya? Ahí tenemos como horas del día y días de la semana donde la accidentabilidad es mayor, ¿ya? Y también un tema de cansancio, fatiga y somnolencia, quizás estar conduciendo sin dormir, y también temas de mayor tolerancia al riesgo. En el fondo digo yo, sí voy a conducir bien, sí, voy a conducir rápido si conduzco bien. Y eso ya es un falso mito. De hecho, como veíamos en la clase anterior, la mayor cantidad de accidentes están en el intervalo de 18 a 28 años, o de 20 a 30 años. Y ahí tenemos mayor cantidad de accidentes. Por lo tanto, ya hay que entender también esa situación. Que quizás la poca experiencia conduciendo, o decir a mí no me va a pasar nada, va a generar una situación como esa. Ahora, ¿por qué importa mucho el tema de la carga en un vehículo, en un vehículo de carga? Porque en sí, transportar carga, o la carga también que nosotros llevemos, va a ser un riesgo. O sea, debemos estar transportando ripio, que están transportando agua, o que están transportando alguna sustancia peligrosa. En la unidad 4 vamos a ver que hay ciertas sustancias peligrosas que, si por ejemplo entran en contacto con agua o sufren un golpe fuerte, pueden reaccionar, ¿ya? Y que eso es reactividad. No es lo mismo que radioactividad, para tenerlo también bien separado. Ahora, si tengo una sustancia que, por ejemplo, entra en contacto con agua, puede producir una reacción química violenta, la forma más adecuada de transportarlo sería en envases herméticos, ya individuales, colocar algún sistema de absorción de humedad en la caja, y una caja de madera lo más hermético posible. Incluso muchas empresas de transporte toman las cajas y las envuelven en plástico para evitar tal evento. Si por ejemplo estoy transportando comida o algún producto congelado, la primera medida de control es transportar en un lugar, en un recipiente hermético, ya sea por ejemplo un container habilitado para tal evento, que tenga, por ejemplo, un sistema de enfriamiento. Ahora, cuando uno tiene esa situación, hay que ver y hay que mantener un registro, una tablita de las mediciones de temperatura. O sea que el conductor va y tiene que ir revisando cada cierto intervalo de tiempo que la temperatura se mantenga, para no romper la cadena de frío. En este tipo de vehículos, o en este tipo de tolva, ¿ya? Esta es la tolva que tiene las orejitas en esta sección de acá, ¿ya? Por lo tanto, con un golpeteo constante y un buen tiempo de golpetear esto tiende también a cortarse, ¿ya? Y eso puede producir que quizás este portalón se pueda caer y puede impactar a otro vehículo. Y accidentes como esos han ocurrido. Cuando uno dice, perfecto, esta tolva puede llevar 16 toneladas. Y uno dice, perfecto, pero voy a llenarlo hasta arriba, o hasta un nivel, o quizás voy a aplicar algún factor de seguridad. ¿Para qué? Para no sobrecargar esto y en el fondo empezar a forzar el equipo. Porque eso es un tema. O sea, si yo sé que esto puede aguantar 17 toneladas máximo, no voy a trabajar con el 17 toneladas máximo. Y tampoco que el material esté por sobre la visión de esto. O sea, en el fondo llegue al ras. Recuerden que la misma ley del tránsito me dice textual que si yo voy a transportar algún elemento que por sus características puede esparcirse, esto debe ir enmallado para evitar que estos elementos salgan. Por eso que también las características técnicas del vehículo me van a también definir bien qué es lo que yo puedo transportar. O sea, esto por su estructura netamente pueden ser elementos sólidos y no te deja otra opción. Ahora, si por ejemplo tengo un camión con un estanque, ese estanque me permite poder transportar agua, por ejemplo, o poder transportar combustible. Ahora, un vehículo que transporta agua, ese estanque o transporta agua, porque para poder transportar líquidos inflamables o algún líquido que pase a fase gaseosa, el mismo estanque tiene que tener un sistema que empiece a liberar el aire que se va generando para que la presión disminuya. Entonces, claro, uno ve un camión, pero uno en la práctica dice, lo que está transportando también va a implicar distintos riesgos para las personas. Ahora, uno siempre recomienda que si esto son 17 toneladas, uno lo rastrea del 80%, en realidad de 13 a 16 toneladas.
o mejor dicho, entre 13 y 14, ¿ya? Y que tenga la respectiva malla. Para que pueda ocurrir un accidente, pueden ocurrir o deben ocurrir una serie de situaciones o una serie de condiciones, ¿ya? O sea, un accidente puede ocurrir por una falla mecánica, puede pasar eso. Y recuerden bien que por el artículo 22 del decreto supremo 40, el empleador debe mantener o verificar el perfecto o el óptimo estado de funcionamiento de los vehículos. Por eso es que se tienen que hacer checklists, revisar los equipos y también tener los distintos programas o los planes de mantenimiento para que poder también cumplir con aquello. El libro de conductor profesional, chiquillos, también me define ciertas revisiones que tienen que hacerse, tanto diarias, semanales o mensuales, para que realmente no lo tienen en cuenta. Ahora, la carga de esto también me va a definir ciertos parámetros, o sea, no es lo mismo estar transportando arena que estar transportando roca compacta, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, la zona de carga, o en este caso la tolva, la altura de la tolva es coincidente con la altura de la cabina, ¿ya? Por eso es que muchas veces no es ideal transportar cosas que estén sobre esto, porque al haber un frenado, no va a ser el efecto de esta sección de acá, que es poder contener el material, sino que el material puede salir proyectado. Y lo mismo, siempre la tolva tiene que estar baja, porque lo más probable es que las piedras chiquititas empiecen a caer, quizás venga un vehículo con su rueda lápice, y eso sea un proyectil y rompa o impacte a un parabrisas de otro conductor. Por eso es que tenemos que también tener nociones o ver bien cómo eso se puede cumplir para poder evitar cosas. Ahora, la accidentabilidad en transporte es importante, sí, o sea, ocurren accidentes como en cualquier otro rubro, pero con la diferencia que también como estamos viendo temas de transporte, ley de tránsito, ahí uno dice, tenemos accidente de trabajo y también tenemos un accidente de tránsito. Tenemos un accidente que va a tener como dos tratamientos. La carga influye. Si esto fuera líquido y tenemos una pendiente, el vehículo siempre va a tender a cargarse o sobrecargarse en ese sentido. Si el vehículo va subiendo, va a requerir va a tener que tener más energía para poder, poder avanzar con la carga. Pero si va bajando, el equipo tiene que también tener o va a generar más fuerza el motor y tiene que tener de mejor forma o un buen estado el sistema de frenos, en este caso específico el sistema de frenos de aire. ¿Para qué? Para poder ayudar a frenar esto. Ahora, si esto está cargado y se cortan los frenos, dependiendo de la zona en que se vaya, que se esté circulando, hay algunas partes que hay unas áreas o zonas de seguridad, que en el fondo el vehículo se desvía y el mismo ripio de material suelto que hace ayuda a poder frenar el elemento. ¿Ya? O sea, hay ciertas situaciones y condiciones o estructuras de la vía que también ayudan. Es como cuando hablábamos del concepto de la berma. Si la berma, por ejemplo, fuese tan pequeña que hubiese esta cantidad de cosas y termina acá, yo me doy cuenta que el vehículo no va a tener un área de seguridad para poder utilizar, si en el fondo la berma también ayuda a eso, a tener un espacio de maniobrabilidad cuando este equipo quizás puede tener algún problema, ¿ya? Lo otro inconveniente también que se origina mucho es con el tema de los neumáticos. Recordemos que el neumático cumple un evento y un efecto bien puntual, o sea, más que nada una característica en realidad. Es uno de los pocos elementos del vehículo que está en contacto constante con la vía. O sea, el neumático está siempre. Ahora, acá tenemos un rodado simple, acá tenemos un rodado doble. En la misma PPT había un concepto que decía el tema de los neumáticos redibujados y el neumático recauchado. ¿Ya? A ver, el neumático redibujado tiene un inconveniente. Imaginémonos que esta es la base del neumático. Y acá tenemos como los dientecitos. En el fondo la banda de rodado. Cuando la banda se empieza a desgastar, empieza a bajar. Pero esto sigue estando. Cuando se redibuja, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a trabajar o redibujar y se empieza a comer la base del neumático.
Por lo tanto, empieza a afectarse el grosor y la base. Por lo tanto, en vez de ser de este grosor, empieza a disminuir, empieza a bajar, empieza a reducirse. Por lo tanto, ese neumático va... es una bomba de tiempo en realidad. ¿Ya? Los neumáticos recauchados se pueden utilizar, sí. Lo que la misma literatura dice que no se recomienda es utilizarlo en los neumáticos direccionales. En el fondo son los que permiten que el vehículo pueda tener un movimiento. Y los que ejercen fuerza para que el vehículo se desplace son los traccionales. ¿Ya? Ahora, lo que hacen muchas empresas, el neumático recauchado lo van colocando en el rodado interno, en esta sección de acá. ¿Ya? Y muchos me dicen, pero profe, es mentira, si ninguna empresa utiliza neumáticos recauchados. Ya, un neumático tiene un costo económico y no es barato. ¿Ya? Y un neumático recauchado que implica que la banda que quede se gasta, se pule y se le coloca una capa de caucho a una temperatura específica. Y en el fondo es un soldado, se suelda eso. Pero resulta que en la misma PPT hay una sección que muestra un desgaste también de los neumáticos. ¿No es cierto? Y que el neumático tiene un desgaste disparejo es porque se aplicó un freno constante. Cuando empieza a pasar eso, cuando un vehículo de carga baja bruscamente y el conductor empieza a frenar, el neumático se empieza a quedar quieto y se empieza a arrastrar. Y ese mismo calor que hace que el neumático se sobrecaliente esa zona, y si el neumático es recauchado, el neumático se revienta, y eso es lo que explica que uno cuando va en carretera ve como unas lonjas de neumáticos. ¿Ya? Es por ese motivo, ¿ya? Por eso uno tiene que tener también bastante cuidado con eso. Ahora, muchas veces también los vehículos no se les hace mantención. Y muchas veces las tolvas tienen una característica, que por lo general su estructura es una sola, es de acero fundido. Lo único diferente o separado de una tolva es el tema del portalón. Esto es lo que se saca y se coloca. ¿Ya? Pero muchas veces hay tolvas que son hechizas o son hechas artesanalmente, y cuando tenemos características como esa, uno no se garantiza de que va a funcionar bien. Ahora, si un vehículo de esto va con la carga y choca de frente, puede también pasar que ciertas secciones de lo que es la unión de la tolva con esto se puedan fatigar, se puedan romper. Eso pasa mucho con los vehículos que tienen tolva armada, y esta tolva sale eyectada hacia adelante y produce una compresión completa de lo que es la cabina. Recuérdense que hay un tema en la misma PPT que dice en relación con la carga, parece que eso era bueno, en una de las PPT aparece un concepto de que la carga nunca puede estar sobre la cabina. O sea, la carga tiene que estar hasta acá o bajo la cabina. Es como si, por ejemplo, en esto se llenara o se llenara de troncos. Y acá no hay nada, el vehículo frena de golpe y un tronco sale proyectado. Por eso es importante tener siempre esas características. Ahora, cuando uno ha visto accidentes, uno se da cuenta que y vehículos de carga, que los vehículos prácticamente quedan completamente deshechos. ¿Ya? Y hay que entender algo. Vamos a explicarlo bien sencillito, para que me lo puedan entender. Esto, ustedes ven, es una pila AAA. Si esta pila va suelta dentro del vehículo y el vehículo impacta a una velocidad de 100 km por hora y esta pila está suelta, esta pila va a impactar acá, por lo que está delante de ella, a una equivalencia de una bala calibre 22 o una bala de un revólver. Por eso que dentro de las distintas normas de seguridad que se establecen es que no tiene que haber nada suelto en el vehículo, tanto para un vehículo de uso particular como este, como para un vehículo de carga. El airbag es el elemento que se infla cuando uno sufre un impacto
o cuando tienen la mala suerte de que hay unos niños jugando a la pelota y justo el pelotazo le impacta en la zona donde está el sensor del parachoque, o justo una moto viene o un vehículo se está estacionando y pega justo en la sección y se activa. Un airbag es más o menos, está como a esta distancia y este grosor. O sea, no es más grande que esto. Y si uno se da cuenta, el airbag, de que está así comprimido, se hace un globo gigante. ¿Ya? Y eso tiene una repercusión. Primero que todo, se activa con un sistema muy similar a un disparo. Y eso funciona con energía eléctrica. Si uno ve que el vehículo impactó y no se activó el airbag, lo primero que debe hacer es abrir el capot, desconectar los bones de la batería, y alguien, de manera bien cuidadosa, que trate de dar contacto al vehículo y encienda las luces, para que esa energía remanente que queda en el sistema se elimine, ¿ya? Y así disminuyamos la probabilidad de que el airbag pueda activarse. ¿Ya? Porque es un tema bien importante. Ahora, un airbag se activa perfecto, pero un airbag activado va a trabajar en toda esta sección de la cabeza. O sea, puede fracturar mandíbula, puede fracturar la nariz, el tabique nasal, y puede producir problemas cervicales severos. ¿Ya? Por eso es importante que cuando se utilice el airbag, se utilice en paralelo con el cinturón de seguridad. ¿Ya? El cinturón de seguridad, chiquillos, cumple una función bien específica: evitar que el cuerpo salga proyectado o se mueva bruscamente hacia adelante. Y el apoyo de cabezas también cumple esa función, que en el fondo es sujetar el cuerpo, o sujetar la cabeza de la persona para minimizar el efecto látigo, porque si no sería una cosa de esta manera y el golpe sería muy fuerte. Por eso uno también llama a tener la noción de que estos vehículos tienen que utilizarse a velocidades razonables. Un airbag y un cinturón de seguridad va a tener unas velocidades como máximas para que pueda funcionar bien. Y esto no debe sobrepasar los 80, 70, 80 kilómetros por hora. Ahí la literatura a veces da rangos de velocidad distintos, para que también podamos verlo. Ahora, cuando volviendo un poquito a lo que son los riesgos de conducción en trayecto, tenemos un vehículo como este, tenemos una moto y tenemos un caballo. ¿Ya? Ahora, bicicleta no tengo porque a Chile recién llegan a fin de noviembre. Así que ya hablé con el proveedor que me trae estas cositas y ya me hizo el encargo ya de eso. Y otras cositas más bien interesantes que le van a llegar. Si ustedes se dan cuenta, y tenemos también un peatón, por ejemplo, o un animal. Estos elementos en sí, cada uno va a ser un riesgo para cada uno. O va a generar riesgo mejor para cada uno. ¿Ya? Por eso es siempre que el tema de la conducción hay que tomarlo también como con una noción bien clara de que el estado de la persona, el estado del conductor, va también a ver cómo es la reacción de la persona cuando uno de ellos, cualquiera o varios, intervenga de manera no adecuada en la conducción. O sea, si por ejemplo, era una pregunta de prueba, ¿qué implica una calzada? ¿Qué implica un paso de cebra? ¿Ya? Que implica que en la práctica la persona va a poder pasar por él cuando las condiciones sean las adecuadas. Porque, o sea, si yo veo un paso de cebra y me coloco y el vehículo está a 3 metros, 2 metros, no va a llegar, no va a haber instancias para que el vehículo pueda maniobrar bien adecuadamente. O sea, tú lo puedes utilizar siempre cuando esté las condiciones de seguridad. Ahora, si el vehículo viene a una distancia tal y tú bajas y el vehículo te observa, ya el vehículo está frito, tiene que detenerse y ceder el paso. ¿Ya? Por eso es lo que implica que tú la puedes utilizar, pero cuando sea esté la condición para. Ahora, el paso de cebra es para personas. Si hay una persona en bicicleta, la persona debe bajarse y ir la persona llevando la bicicleta. Por si acaso. O sea, tiene también esa componente. Chiquillos, hasta este punto, no sé si hay algo que no se entienda. He tratado de hacer como lo más gráfico. No, profesor, yo entiendo casi todo. ¿Sí todo? La duda. Felipe, No, todo es entendible hasta el momento, profe. Consuelo.
No, todo lo entiendo, profe, no se preocupe. Ya. Ahora bien, el inconveniente a veces que vamos a tener, chiquillos, es cuando tenemos día y noche. ¿Ya? Eso es uno de los inconvenientes principales. Y lo otro es cuando ya empiezan a modificarse o a haber modificaciones en las condiciones ambientales. O sea, un evento es estas cosas que tenemos acá. Otro evento es día y noche, que la diferencia principal es la percepción del entorno. Y el otro elemento importante a entender son las condiciones climáticas. Y acá nosotros en zona norte, específicamente entre la tercera y cuarta y parte de la segunda región, tenemos la famosa vaguada costera. Y la vaguada costera es una humedad de origen, es como una manchaca de origen marino. Esa es la percepción que tiene la vaguada costera. ¿Ya? Pero eso es una humedad en realidad. Y esa humedad va a dejar o va a generar una condición distinta en la vía, que es la famosa humedad. Ahora, ese tipo de humedad va a ser o produce un efecto bien particular. Cuando uno se está duchando, o algo más sencillo, cuando uno lava losa, que lavar losa no es malo para nada, no como muchos que no te ocasionan ningún mal, y uno a veces tiene un lavalosa muy jabonoso, y está lavando un vaso, una taza, y tiende a resbalarse. Eso genera un problema con los vehículos, porque es un efecto muy similar cuando está la camanchaca full, muy tupida, que también afecta a la visión, pero un efecto muy similar a cuando está empezando a llover. Cuando llueve, desde mi perspectiva, el punto más complejo o el tiempo más complicado es cuando está empezando a llover. Porque la vía no está limpia. Tiene tierra, va a tener grasa, aceite y todos esos elementos. Y cuando empieza a llover, empieza a poner la superficie jabonosa. ¿Ya? Norma básica de seguridad, cuando está lloviendo, automáticamente tenemos que disminuir la velocidad. Con la calzada húmeda, la distancia frenada se duplica. O sea, 100 kilómetros por hora, un vehículo como este necesita entre 60 y 80 metros, con la calzada húmeda va a necesitar entre 120 y 160 metros para detenerse. O sea que la velocidad móvil es igual a cero. Y recuerden que mientras el vehículo va frenando, sigue recorriendo distancia. No que tú pises el freno y va a ser así. Por lo tanto, esa es una norma básica. Y lo otro es mantener un poco la abertura en los vidrios, ya para que la humedad interna pueda no acumularse y pueda evacuarse. Ya, para así el vaho no genere un riesgo más, porque ya tenemos una visibilidad mala externa, para más encima poder aplicarle un problema a la visión de la manera interna. ¿Ya? Profesor, ¿Bien, Rodrigo? en respecto a lo que está hablando usted de la lluvia, del riesgo que implica en la conducción, ¿Mm? si el vehículo, por ejemplo, tuviera los neumáticos en malas condiciones, ahí se dejarían dos factores, o independiente de eso, la lluvia siempre va a ser un riesgo, y, aunque estén buenos o malos los neumáticos. Va a ser siempre. Ya. Va a ser siempre. Lo que pasa es que, mira, no es lo mismo estar conduciendo como el clima como está ahora, estar conduciendo en invierno a las 7 de la mañana, con toda la humedad y el frío, y está en la calzada. ¿Ya? Mira, piensa siempre de la siguiente forma: conducir implica un riesgo, pero yo voy sumando riesgos a medida que el equipo empieza a presentar algún problema, empiezan ya a haber más elementos interactuando, y también tenemos elementos del clima asociados, incluso el tipo de calzada. O sea, yo en una época me tocó trabajar en exploraciones, me acuerdo, y nosotros trabajamos con camionetas, con una marca japonesa bien buena de camionetas. Y no teníamos camino. Nosotros teníamos que hacernos camino. Entonces, cuando nosotros queríamos bajar de una ladera de cerro, teníamos que ir haciéndolo en segunda, enganchado, y bajando incluso en primera, no te voy a mentir, porque una pendiente bien pronunciada, y nosotros íbamos bajando en zigzag para que el vehículo pudiese frenarse bien y poder trabajar con esa condición. Y tenemos una condición del entorno. O sea, en minería les va a tocar un tema bien complejo a veces, que es la famosa bichofita, que la bichofita es una sal que se le agrega al terreno para poder compactarlo, para que sea más duro. Y la bichofita implica un tema, que cuando tenemos bogada costera,
o tenemos una alta humedad, o está empezando a llover, la bichofita es un verdadero jabón. Pero es un jabón, pero es bien complejo. De hecho, me tocó una vez ver un par de accidentes de volcamientos de camioneta a 30-35 kilómetros por hora. Y las camionetas quedaban en este sentido, quedaban de lado. Porque el problema está como está muy jabonoso, el camino no es recto, sino que tú empiezas a hacer en diagonal. Es como cuando uno ve a una persona caminando en estado de ebriedad, que no caminan rectos, caminan en diagonal. Y empieza a producir el mismo efecto, el mismo evento. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que el conductor tiende a hacer los movimientos rápidos, o tiende a acelerar más o frenar de mala manera, y eso produce una estabilidad en el vehículo y puede producir un volcamiento. Por eso que es bien importante cuando tengamos condiciones atmosféricas, condiciones de lluvia, de humedad excesiva, los movimientos que nosotros hagamos sean movimientos lentos, no sean movimientos rápidos. Recuerden algo bien sencillo. Lo que nosotros estemos, por ejemplo, moviendo esto, o cómo lo movamos, se va a traducir en un efecto en la vía. Por lo tanto, los movimientos, cuando tengo una situación distinta en la calzada, tienen que ser lo más lento posible, ¿ya? Para poder evitar que el movimiento que yo hago